Hola, hola, sigamos avanzando, sigamos aprendiendo en nuestro canal, Aula para Electricistas, Ley de Watt o potencia eléctrica. Estudiemos la ley base y la más importante para todas las personas que trabajamos en el campo de la electricidad, ya sea como diseñadores o instaladores, ya que esto significa conocer en detalle nuestras instalaciones eléctricas, por ejemplo, el porqué del calibre de los cables a utilizar, cuántos y cuáles elementos eléctricos podemos utilizar en un circuito determinado, qué tipo de protección o breques vamos a utilizar, etc. Y es al señor James Watt, ingeniero mecánico, inventor y químico, a quien debemos dicho descubrimiento, la unidad eléctrica Watt, que significa vatio. ¿Qué es potencia eléctrica? Es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por unidad de tiempo. En nuestro hogar, por ejemplo, determina la cantidad de aparatos eléctricos que podemos conectar al circuito eléctrico de manera simultánea. Esta ley nos describe la relación que existe entre las siguientes magnitudes: vatio, unidad de potencia, es igual a un joule por segundo. Se utiliza para cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía. Se mide en vatios. Se simboliza con la letra P de potencia. Voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos diferentes del circuito eléctrico. Se mide en voltios. Se simboliza con la letra V. Corriente es el flujo ordenado y continuo de cargas eléctricas a través de un conductor. Esta se mide en amperios y se simboliza con la letra I. Recordemos, en nuestro canal Aula para Electricistas resaltamos el cuidado del medio ambiente. Reciclemos, cuidemos el agua, sembremos un árbol. Entonces, el uso principal para el cual acudimos a esta ley es para hallar las magnitudes que desconocemos en un circuito eléctrico que vamos a diseñar o que ya existe. Y así definimos qué cableado es el adecuado, qué protección es la correcta, qué aparatos o cuántos aparatos eléctricos podemos conectar en un circuito determinado. Tenemos entonces el triángulo de fórmulas para saber cómo hallar las magnitudes desconocidas. El triángulo de fórmulas funciona de la siguiente manera. Ejemplo 1. Si necesitamos hallar la potencia en vatios de un circuito, sabiendo el voltaje y el amperaje del circuito, entonces los multiplicamos entre sí. Los voltios son 120 voltios y los amperios son 12. Los multiplicamos entre sí y nos da un total de 1440 vatios de potencia. Hagamos la prueba. Digamos que conocemos la potencia en vatios, entonces es igual a 1440 vatios. Y sabemos que el voltaje son 120 voltios y necesitamos hallar los amperios. Es decir, los 1440 vatios los dividimos entre el voltaje. 1440 vatios dividido 120 voltios es igual a 12 amperios. Ejemplo 2.
Si tenemos una ducha eléctrica y sabemos que su voltaje es de 120 voltios y su potencia en vatios son 2400 vatios y necesitamos saber qué amperaje nos consume para ponerle una protección, nos vamos al triángulo de fórmula y nos dice que para hallar el amperaje dividimos los 2400 vatios entre los 120 voltios y nos da como resultado 20 amperios. El ejemplo 3 nos dice que tenemos una ducha eléctrica y sabemos que su voltaje es de 240 voltios su resistencia y su amperaje es de 10 amperios. Entonces, ¿cuál es su potencia en vatios? Bueno, este ejemplo se los dejo. Resuelvan. Estoy atento a preguntas, inquietudes, aportes. Comenten y compartan. Chao, chao.